rumbo de la tarde, pues damos la bienvenida a Juan Liranzo. Es un profesional del derecho, momento oportuno para tratar algunos temas del aspecto jurídico de interés en nuestro país. Juan, bienvenido a Rumbo de la Tarde. Muchísimas gracias por ustedes, por la invitación y la participación en este espacio. Ya están escuchados a nivel nacional. Gracias. Gracias por permitirme la oportunidad. Sí, Juan, de entrada lo más reciente que ha sido la escogencia de una nueva Cámara de Cuentas que fue presentada. Siempre algunos cuestionamientos sobre la misma en cuanto al procedimiento. ¿Tú entiendes que fue correcto o pudiéramos nosotros mejorar la confianza o el aspecto jurídico a la hora de saber escoger en nuevos miembros de la Cámara de Cuentas? Bueno, en términos latos, yo lo primero que quisiera decir es que todo lo que es humanamente hecho es perfectible y por tanto de eso no escapa también las instituciones del Estado, de cualquier Estado, no solamente del Estado dominicano. Las instituciones en República Dominicana es perfectible. ¿Qué significa perfectible? Que siempre está supuesto a mejorar, a perfeccionarse, a hacerle mejoras a los procedimientos para que estén lo más allegado a lo que la gente desea. Por tanto, obviamente, pues está sujeto a mejora. También tenemos que saber que la democracia en la República Dominicana es una democracia que todavía está en desarrollo y por consiguiente todas las instituciones del Estado también están en desarrollo. Sin embargo, en este último proceso que se llevó a cabo en la Cámara de Cuentas para elegir a sus representantes o miembros, yo honestamente desde el punto de vista procedimental vi un procedimiento correcto. Si alguien en la población pues tiene alguna observación al respecto de ese procedimiento, pues que la diga, en qué consiste, por qué no está de acuerdo y ver si se mejora. Pero yo lo que vi como abogado es que fue un procedimiento correcto. Si alguien también entiende que hay algún tipo de incidencia política en ese proceso, pues también debería de denunciarlo. ¿Y qué proceso debe ejercer quien quiera denunciar alguna irregularidad o quizás preferencias? Porque desde un principio se dijo, incluyendo en este espacio, que Emma Polanco iba a presidir la Cámara de Cuentas. Estamos hablando de informaciones que ya estaban rodando hace 2 meses. En cierto modo hay una falta de credibilidad en la escogencia, hay una falta quizás de ética, porque era vox populi y eso no fue casual que se hiciera la misma escogencia de la que se había pregonado antes del proceso. Entonces, digamos que en ese sentido van perdiendo confianzas esos procedimientos que se suponen deben ser pulcros para que motiven una mayor participación de gente con la meritocracia que se exige. ¿Qué debe hacer una persona que dice, miren, aquí hubo un privilegio otorgado a tales personas? ¿A qué organismo debe incurrir? En República, ciertamente, el problema de la confianza o la falta de confianza en las instituciones públicas es eso, es un problema, porque de alguna forma socava la vinculación que debe de haber o la reciprocidad que debe de haber entre la ciudadanía y las instituciones públicas. Entonces, la confianza es un elemento muy importante para el buen funcionamiento de las instituciones públicas. República Dominicana, pues, están prescritas todos los órganos reguladores, rectores y de denuncias que están funcionando y que los ciudadanos pueden acudir dependiendo del tipo de denuncia del cual se trata. Un tipo de denuncia como la que usted se refiere, donde una persona se sienta vulnerada en un derecho fundamental, por ejemplo, de participar, y que esa vulneración al derecho fundamental de participar en procesos de elección determinados se están llevando a cabo en contra de la persona y proveniente de instituciones, hay un órgano constitucional que está para eso, que es la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, si lo quiere hacer de manera institucional. Ahora, si lo quiere hacer de manera política, pues lo que tiene que hacer entonces es a los medios de comunicación reclamar y ver si es escuchado. ¿Y esas facultades de la Defensoría del Pueblo son vinculantes? Es decir, un ciudadano puede objetar esa escogencia de los miembros de la Cámara de Cuentas vía la Defensoría del Pueblo, y el accionar del Defensor del Pueblo es vinculante. Vuelvo y digo, es dependiendo del tipo de denuncia. Bueno, si puntualmente, yo soy ciudadano, por puntualmente ejemplo, no estoy conforme con esa escogencia. Si yo estoy ciudadano, pero bueno, el no estar conforme, eso es muy subjetivo. Sí, claro. ¿Por qué no está conforme? No, porque si como no le había dicho, por ejemplo, el caso no es el caso mío, sino de un ciudadano que diga no estoy conforme
porque evidentemente hubo ahí preferencia para la escogencia de esos miembros, eso se sabía ya antes de que sucediera. Quiero objetar esa escogencia. Vuelvo y digo, dependiendo del tipo de denuncia, si es un ciudadano que tiene intención de participar, pero entiende que el procedimiento está viciado y por los vicios de ese procedimiento se le está vulnerando el derecho fundamental de escoger o ser escogido, como es un derecho fundamental que se le vulnera a un ciudadano, puede ir a la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, para eso está la Defensoría del Pueblo. Ahora, si entiende que es un procedimiento administrativo que está incorrecto, puede ir al Tribunal Administrativo. Perfecto. Ahora, si entiende que hay, por ejemplo, una afectación de tipo ya penal, pues lo que tiene que hacer es al Ministerio Público. Y si entiende que el problema es político, pues ahí están los medios de comunicación que deberían de estar abiertos, ¿verdad? Que muchos dirían que es el cuarto poder del pueblo, que está abierto a recibir este tipo de análisis, conversatorios y reflexiones de cómo deberían de marchar las cosas. Y no deben de cerrar las puertas a ese tipo de personas que quieren pues plantear su parecer respecto a estos procesos. Sí, hay una, yo tomo el planteamiento de María Cristina y la preocupación también. Y vamos a hacerlo de esta forma, para hacerlo de manera más jocosa. Aquí lo que está pasando es que en este país todo indica que nos estamos chivateando todos. Si no, aquí no estamos chivateando todos. Entonces, ¿qué pasa? Si vamos a jugar dominó y una ficha se vira, hay que barajar de nuevo. Porque en otros países, si se cuela una cosa así, la primera persona que estaría fuera de la jugada es esa persona. Porque se supone que ante una convocatoria pública, que cualquier tipo de profesional afín al puesto, con el perfil del puesto, puede participar de manera libre y puede ser escogido. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que lo que sirve esto es, la convocatoria es para que quienes vayan allá de tontos legitimen lo que ya estaba acordado por debajo de la mesa. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos poner candados a eso? Los famosos candados. Vamos a poner un candado a esto y que no sigan ocurriendo estas cosas, porque eso ha ocurrido no tan solo ahora, ocurre para la Junta Central Electoral, ocurre para los tribunales especiales. Nosotros lo que el pueblo debe de esperar es que las instituciones públicas funcionen. Y República Dominicana es un país que tiene todo regulado. Hay leyes para todo. Hay leyes, hay instituciones, hay órganos rectores, hay órganos reguladores. Lo que hay que hacer es respetar la ley. Sí. Respetar la ley, respetar los procedimientos. Y si alguien se entiende vulnerado por un procedimiento que no ha sido llevado a cabo correctamente, pues ahí están también los tribunales para eso. Tú fuiste fiscal, Juan, y además a lo interno procuraba cierto espacio para la agrupación en los espacios que agrupan a los fiscales, pero te apartaste. Me gustaría saber qué te pareció la elección de la magistrada. ¿Se le dice magistrada a los procuradores? Sí, claro. Quisiera hacer una acotación sobre eso. De Jenny Berenice Reynoso como procuradora. En la familia jurídica de la República Dominicana, a los fiscales se le dicen magistrados. Sí. Igual en Colombia, a los fiscales también se le dicen magistrados, al igual que los jueces. Ahora, si usted me pregunta a mí si es correcto que a un fiscal se le llame magistrado, bueno, yo diría que no. ¿Por qué? No. Porque realmente el fiscal es el representante del Estado ante los tribunales en los procesos penales, representante del Estado y representante de la sociedad, y es un órgano constitucionalizado el Ministerio Público. Así las cosas, el fiscal es más un funcionario público del poder del sistema de justicia que un magistrado. Un magistrado es una persona que administra justicia, y eso es una labor exclusivamente de los jueces. Pero, vuelvo y digo, es la costumbre legal que tenemos. O sea, a los fiscales no hay que decirle magistrado. No debería. Al procurador de la República sí. Tampoco. Son funcionarios públicos, pero funcionarios del sistema de justicia que representan al Estado. Entonces, a los jueces sí se les debe llamar magistrado porque ellos administran justicia, a los fiscales no. Pero vuelvo y digo, es parte de la costumbre de nuestra familia jurídica que no solamente pasa en República Dominicana, pasa en otros países de Latinoamérica. El término es muy recurrente ahora. Cuando se habla de Ministerio Público, se le agrega la palabra de independiente. Esa categoría, nos preguntamos, el punto de vista jurídico, esto solo da que no dependa de la designación de un gobierno, o ya de por sí el Ministerio Público puede ser considerado independiente, es decir, por la forma en cómo. A ver, el Ministerio Público desde la reforma constitucional del año 2010
ya venía dotado constitucionalmente de la caracterización de la autonomía. Y esa autonomía no es solamente una autonomía presupuestaria, es también una autonomía funcional que viene a consagrarse con la ley 133-11. Por tanto, la figura de la autonomía del Ministerio Público y de la autonomía de los miembros del Ministerio Público en sus funciones Sí. Es algo que estaba consagrado desde ese momento. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? Que mientras la Constitución hablaba de autonomía para el Ministerio Público, en la práctica el procedimiento de selección tanto del titular del Ministerio Público, así como de 7 procuradores adjuntos de 14, no era totalmente autónomo, o sea, no era totalmente independiente, por el hecho de que era el Poder Ejecutivo quien designaba por decreto al Procurador General de la República o a la Procuradora y a 7 de sus adjuntos de 14 que son conforme a la ley 133-11. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahora? Sencillamente lo que se ha hecho es institucionalizar esa autonomía mediante un procedimiento distinto al que se llevaba a cabo. Existen 3 grandes teorías de cómo debe de ser seleccionado el Ministerio Público en cuanto a la doctrina penal, a la doctrina, constitucional, que es la judicialista, la administrativista y la independentista. En el caso de Ecuador, Ecuador aplica la teoría independentista porque es un consejo de control social el que elige al Ministerio Público. Sin embargo, en República Dominicana era la teoría administrativista que daba caracterización a la elección del Ministerio Público porque era el Poder Ejecutivo que lo seleccionaba. Eso no ha cambiado a pesar de que se hizo la última reforma, porque sigue siendo el Poder Ejecutivo el que propone una terna y ya el Consejo Nacional de la Magistratura elige en cuanto a esto. Yo quería apuntar, Juan, que Jenny Berenice es la primera fiscal que se convierte en Procuradora General de la República y por esa razón me gustaría que nos diera tu opinión con relación a su elección. Y es la primera fiscal de carrera. Efectivamente. O sea, que sí. ha venido haciendo carrera como fiscal y llega entonces a ser procuradora. Sí. Sí, no, a la magistrada Jenny Berenice le ha correspondido la responsabilidad histórica de haber sido, como tú bien mencionas, Delvis, la primera fiscal o miembro del Ministerio Público de carrera que ha hecho carrera en el Ministerio Público, que ha sido elegido con este nuevo procedimiento que ha propuesto el Poder Ejecutivo y conforme a esta reforma constitucional. Lo que se espera es que las cosas marchen mejor, que las decisiones en cuanto a las investigaciones, sobre todo de casos de corrupción, se hagan sin ningún tipo de injerencia política y creemos que será así porque ahí están los resultados. Sí, y está de acuerdo también con el tema del tiempo, sí, del tiempo establecido, creo que son 2 años. Y se puede Yo estoy de confirmar acuerdo también. con eso. Estoy de acuerdo con eso porque eso permite una mejor fiscalización del trabajo del titular del Ministerio Público. Si no funciona, pues el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá la oportunidad de elegir a otro Procurador General de la República. Tú, o sea, podemos decir desde tu punto de vista, hasta ahora con todos estos casos que ha llevado el Ministerio Público, que han habido excesos o tú has estado de acuerdo con el tipo de procedimiento. Aquí, por ejemplo, se habla mucho del tema de la condena previa, del tema de los apresamientos como medida de coerción, lo que debe ser la excepción. Y también quiero agregar a esa pregunta de Julio, el nombre que se le pone a muchos de los operativos o de las operaciones del Ministerio Público, Operación Calamar, Pulpo, etcétera. Bueno. Y así, eso es una alternativa que tiene el fiscal adjunto a cargo o simplemente un proceso que realmente se debe agotar y que nunca se dio a conocer públicamente. Y yo le agrego que si esto de estar poniéndole nombres, esto no le quita seriedad al caso. Bueno, hay 4 preguntas en una. La primera pregunta es la que tiene que ver con la arbitrariedad del proceso penal. Es importante saber que los procesos penales siempre serán arbitrarios. De hecho, el Ministerio Público es el órgano o la institución del Estado mediante la cual el Estado ejerce su poder punitivo, y eso es arbitrario. Siempre será arbitrario, lo que no es ilegal, no debe ser ilegal, pero sí arbitrario. Por eso siempre a veces piden la condena máxima en todo. O sea, No, voy ahí. ok, muy bien. Dentro de esa arbitrariedad que se ejerce a través del poder punitivo que tiene el Estado, la autonomía y el monopolio de esa violencia es el Estado que la tiene y que la ejerce a través del Ministerio Público en este caso y de sus órganos investigativos y también reactivos como la policía, por ejemplo.
todo está arreglado, todo está en el marco de una ley que muchas veces la población no entiende. Entonces, no se puede criticar la arbitrariedad del proceso porque eso es así y así debe ser. Usted se imagina, por ejemplo, que se notifique previamente a una persona que va a ser allanada en un marco de una investigación. Si es culpable de algo, va a distraer los elementos de prueba, claro, y entonces el fiscal no va a poder encontrar nada. Por tanto, los allanamientos no deben de ser previamente notificados ni nada de eso. Simplemente se hace de manera arbitraria. Se hacen de noche porque la sentencia que permite el allanamiento normalmente siempre prescribe que el procedimiento se puede hacer tanto diurno como nocturno. Y por un tema estratégico, los fiscales lo hacen de noche. Entonces, no importa la hora de la noche. No importa la hora de la noche, no importa. Okay. Lo dice la sentencia. Okay. Entonces, la orden de un juez... Pero entonces es verdad lo que dicen, que no se puede dormir sin ropa. Sí, es así. Dicen tanto diurno como nocturno. Temas, ¿no? Y ya quedará a criterio del órgano investigador determinar la hora más conveniente para hacer el allanamiento. Okay. Por tanto, siempre será arbitrario, lo que no debe ser ilegal. Si se hace el allanamiento sin la orden previa, es ilegal. Ahora, si hay una orden previa, no es ilegal. Como hicieron ahora con las bocinas. Con relación a entonces a la otra pregunta que tiene que ver con la medida de las medidas de coerción. Las medidas de coerción, que casi siempre son prisión preventiva. Fíjese, el código penal dominicano, procesal penal dominicano, establece 7 tipos de medidas de coerción. Entre ellas está la medida de coerción de la prisión preventiva. Pero hay otras medidas de coerción, como por ejemplo, impedimento de salida, grilletes electrónicos, garantías económicas, entre otros. Para la imposición de una medida de coerción existen unos criterios que debe determinarlos el juez, no el Ministerio Público. Aunque el Ministerio Público es quien solicita, pero el juez es quien debe determinar esos criterios, analizar el caso e imponer la medida de coerción a solicitud del Ministerio Público. ¿Por qué en la República Dominicana existe una mayoría de medidas de coerción impuesta consistente en prisión preventiva? Eso se debe al tipo de infractor que tenemos en República Dominicana. Y me explico. La razón de ser de una medida de coerción es evitar que el imputado que está siendo investigado en un proceso penal se sustraiga del proceso. Entonces, los criterios que tiene que analizar el juez a solicitud del Ministerio Público para imponer la medida de coerción son diversos. Uno de ellos es, por ejemplo, los arraigos que tenga la persona investigada. Si tiene una cédula, si tiene familia, si vive en un domicilio conocido, que trabaja, si trabaja, etc. El común de los infractores de la República Dominicana ni tienen cédula, ni tienen familia conocida, ni tienen ni siquiera un domicilio conocido. Por tanto, no le ofrecen garantías al Estado Dominicano de que se mantendrá atado al proceso mientras dura la investigación. Y es por eso que la mayoría de las medidas de coerción que son impuestas son por prisión preventiva. Porque si se le impone otro tipo de medidas, se escapan. Otra cosa es también la gravedad de los hechos. A solicitud del Ministerio Público, el juez tiene que analizar la gravedad de los hechos. En el caso de corrupción, son bastante graves los hechos. Pero otra cosa es casos de delitos común, homicidios, asesinatos, robos agravados, que son la mayoría de casos que se conocen aquí. Entonces, cuando tú sumas gravedad del hecho y el poco arraigo de los imputados, da por consiguiente una prisión preventiva. Entonces no es porque haya arbitrariedad, es porque así lo determina el código y así es que hay que hacerlo en virtud del tipo de delito que tenemos. La población no sabe eso porque no estudió derecho, pero los abogados que están en constante, que sí estudiaron, que se dan cuenta que esto es así. O sea, no hay forma de evitar eso. Ayer dijo, ay caramba, discúlpeme. Hermano. Pero hubo otra pregunta, porque hubo otra interesante. Hubo otra. Lo de los nombres a las operaciones. Sí, que si esos nombres no le quitan la seriedad a los casos. No le quita la seriedad porque la imposición de un nombre a un proceso penal o de un lema al proceso penal está dada por la doctrina penal. Por ejemplo, Andrés Beitelman y Mauricio Duce, por ejemplo, en su manual sobre derecho penal y litigación oral, hablan de la importancia de determinar un nombre para los procesos penales y un lema para el litigio en el derecho penal. Eso es algo que está dado por la doctrina. Eso no se lo inventó el Ministerio Público de aquí,
sino simplemente que es algo que está debidamente establecido por la doctrina penal. Dijo, Cuando uno ve casos, por ejemplo, de Elvis, como en Nueva York, el alcalde Eric Adams, todas estas acusaciones con Trump, uno veía que la cantidad de páginas no era tanta. Sin embargo, los casos de corrupción de la República Dominicana, algunos tienen hasta más de 12,000 páginas. Entonces, ¿no crees que esa cantidad de páginas, de elementos, lo que hace que ralentice el proceso, lo complica aún más? Bueno, mi opinión personal respecto a la extensión de las medidas de coerción, no así de las acusaciones o los actos conclusivos, mi opinión personal es que no deben ser tan largas. ¿Por qué? En el caso de las medidas de coerción, porque lo que se necesita en una medida de coerción es presentar un hecho presumible con elementos que hagan ver al juez que presumiblemente la persona investigada podría ser culpable del hecho. Y eso se puede hacer en pocas páginas, en un documento más sencillo. Pero ese es el estilo de República Dominicana. Yo no estoy de acuerdo, pero por lo que veo diariamente es el estilo de la República cambiando Dominicana. brevemente de tema, ayer el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, el doctor Guido Gómez Mazara, dijo que las telefónicas, de algún modo, lo voy a buscar de manera textual para no poner palabras, consumidores son engañados con los famosos paqueticos de internet que venden las empresas telefónicas. ¿Qué te parece? No, me parece que es una declaración realista, es una declaración sincera, es una declaración directa que apunta a un problema social en el ámbito de las telecomunicaciones en República Dominicana. El doctor Guido Gómez Mazara lo que ha referido es que existe un servicio deficitario en el suministro de internet para los ciudadanos y que el Indotel está pendiente de ese problema y que incluso en diciembre se emitió una resolución con el propósito de hacer unas modificaciones al servicio para que el internet que le llega a la mayoría de los ciudadanos sea un internet de mayor calidad. Incluso también hay una sentencia dándole ganancia de causa al Indotel que se relaciona también con este tema, sí, que tiene que ver con el roaming nacional, prácticamente obligar a las empresas suministradoras del servicio de internet a conectar a todos los ciudadanos, no importa el lugar del país en el que se encuentre. Y tampoco importando de a cuál empresa es cliente. Eso es muy importante, algo que está haciendo Indotel. Está sentando las bases desde el punto de vista legal para que este servicio se pueda dar con eficiencia. Indotel también está en un marco de estudio. Recientemente se emitió un estudio por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, donde se determinó que la República Dominicana tiene una cobertura de Internet de un 84.6%, superando países como México y Brasil. Sobre República Dominicana solamente está Estados Unidos con un 93.2% de cobertura, y tenemos también a Puerto Rico por la vinculación que tiene con los Estados Unidos, y Costa Rica, que es un país modélico en muchísimos aspectos en Latinoamérica, pero República Dominicana está entre los primeros lugares. Número 4 en el mundo. Para muchos ¿verdad? Que nos siguen y estos temas con las Perdón, telefónicas... y eso hace que el problema de la República Dominicana, y eso también lo explicó el doctor Guido Gómez Mazara, no sea la cobertura del Internet. La brecha digital está prácticamente superada en República Dominicana. El problema de la República Dominicana y la crítica, como él establecía en ese mismo programa, consiste más bien en la calidad del servicio, y eso es lo que se está atacando. Por ejemplo, si yo hice un contrato con una telefónica de 1000 kbps de Internet, la misma aplicación siempre me da menos, o sea, me dice que no estoy recibiendo esa cantidad. Mi queja como usuario tiene que ser tramitada directamente con esa compañía telefónica o es a través del Indotel. Es con el llamado SpeakTech, que es el mecanismo que se emplea para medir la velocidad de lo que te ofrece la telefónica o la empresa de telecomunicación versus lo que tú recibes en tu dispositivo. O si compré tantos minutos y no lo usé, entonces no me lo reponen. Ese es precisamente el problema que ha detectado Indotel, y a eso es que hace referencia el doctor Guido Gómez Mazara en el programa. Es una realidad, pero una realidad que Indotel, acuérdense que Indotel es un órgano regulador. O sea, Indotel no es una empresa privada. Pero tiene la capacidad de sancionar a las telefónicas. Exactamente, y se ha emitido la resolución que mencioné al respecto de eso. O sea, se está haciendo el trabajo que le corresponde a Indotel como Estado.
sea, vienen acciones contra esas empresas que no están Si no supliendo respetan, lo que si por un lado no ofrecen. respetan la resolución y por otro lado tampoco respetan en el otro tema lo emitido por el tribunal, pues evidentemente vienen sanciones. Pero mientras tanto, entonces, en el caso del usuario, el canal no es quejarse directo con la telefónica, ¿o sí? No, tiene que Indotel ser tiene a través- incluso un área, el DAO, Un área, ok. sí, por ejemplo, el DAO, en la Dirección de Asistencia al Usuario, donde las personas pueden llamar e interponer sus quejas. Muy bien. Muy bien. Le decimos el DAO. Y bueno, Juan Liranzo, interesante, ¿verdad? Interesante, Juan, un hombre que comunica muy bien, que tiene dominio en muchos temas del aspecto jurídico, lo cual agradecemos su presencia en este rumbo de la tarde. Impresionante. Muchísimas gracias, Juan. Dale, Álvaro.